Hola, os damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y específicamente en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micros estamos Rafa Díaz. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿qué tal? Y un servidor, Santi García. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente sufrís en primera persona muchas de las personas que nos estáis escuchando, y es el tema de las reuniones. Para hablar del tema de las reuniones, que como nos dice mucha gente, se han multiplicado, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? A partir de que las reuniones virtuales o las reuniones online se generalizaron, pues es un tema que sufrimos todos pues prácticamente a diario. Entonces, hoy tenemos con nosotros como invitadas a dos personas que son profesoras e investigadoras en la Universitat Oberta de Cataluña, en la UOC, y que acaban de llevar a cabo un estudio que se titula La experiencia de los gerentes o de los managers con las reuniones en un contexto híbrido. Nuestras invitadas son Eva Rimbaud y Laura Lamoya. Bienvenidas, Eva y Laura. Un placer teneros con nosotros. Hola, me encanta de estar aquí con vosotros. Igualmente, encantada. Bueno, pues como decía, ¿no? Se trata de un tema que es común, ¿no? Es uno de los sufrimientos, uno de los dolores de cabeza que tienen muchas personas hoy en día. A mí, de todas formas, me gustaría empezar un poco por los motivos, ¿no? Que os llevaron a analizar esta cuestión desde una perspectiva pues más académica, ¿no? Fue un tema bueno, de interés vuestro o realmente fue algo que, bueno, llegasteis a la conclusión de que había una necesidad en el mercado. Mira, pues te cuento, esto surgió, de hecho, durante la pandemia, durante el confinamiento más estricto, que Laura y yo dijimos, tenemos que entender cómo están viviendo los managers este salto al teletrabajo intensivo, ¿no? Y empezamos a entrevistar a gente. Y veíamos y eran entrevistas generales, ¿no? De tu rol como manager y tal. Pero por todas partes salían las reuniones, o sea, todo eran reuniones. Entonces, tuvimos que parar, hacer una reflexión y decir, cuidado, porque esto es un temazo, aquí hay un tema que preocupa realmente, y luego empezó a salir toda la fatiga de Zoom, que salía en los medios incluso y tal, ¿no? Y entonces reorientamos la investigación, y a partir de ahí todo el trabajo que hemos hecho ha sido para entender cómo están viviendo las reuniones ahora que estamos en un contexto híbrido, ¿no? Con una cantidad de teletrabajo pues más o menos significativa, ¿no? Y entonces nos centramos en managers que estaban en organizaciones que tienen teletrabajo para ver cómo están viviendo las reuniones. Claro, porque esto de las reuniones, o sea, yo recuerdo, ¿no? Antes de la pandemia se hablaba de la reunionitis, ¿no? Había muchas organizaciones que tenían reunionitis, estaban todo el día la gente reunida, ¿no? Pero es verdad que hay como antes y un después, con la pandemia, con el confinamiento, hay cosas que han cambiado, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios, ¿no? principales que detectasteis ahí, que se produjeron como consecuencia del confinamiento a raíz de la pandemia? A ver, yo diría que uno de los principales cambios básicamente es que han pasado, ¿no? Antes de las reuniones eran todas presenciales y a partir de la pandemia pasaron todas a ser virtuales, y luego, un poco cuando ya terminó ¿no? el periodo de confinamiento más estricto, han pasado a tener reuniones virtuales y reuniones presenciales. Y es allí donde vemos también unas ciertas tensiones, ¿no? Entre lo que serían las reuniones virtuales, que las realizan para unos determinados objetivos, etcétera, y las reuniones presenciales, que aún las mantienen, ¿no? Porque hemos entrevistado, pues como decía Eva, ¿no? A organizaciones que tienen una parte de su jornada laboral la realizan en teletrabajo, tanto los managers como los empleados. Muy bien. Y una pregunta en relación a este formato híbrido y las reuniones. ¿Habéis visto en vuestra investigación que habéis hecho
cuándo prefieren hacer ese formato presencial o cuándo realmente lo están utilizando ese formato más presencial o cuándo están utilizando un formato más virtual o para que se utilizan más cada uno o cada tipo de reunión. ¿Esto lo habéis observado o lo habéis preguntado? Sí, de hecho ha sido un tema que ha ido saliendo siempre en las entrevistas. Conste que no siempre lo tienen 100% claro, ¿eh? Ahí a veces sufren de decir esto, ¿la hago presencial o la hago virtual? ¿No? Pero como tendencia general, ¿no? Lo presencial normalmente es como para reunir al equipo, desarrollar más estas sensaciones de pertenencia a la organización, o por ejemplo cuando hay problemas también, ¿no? Decir, oye, este problema hay que desbloquearlo. Y también a veces también para los primeros contactos, ¿no? Porque es verdad, y esto la investigación lo sugiere, que en persona se genera mucho más rápido la confianza, ¿no? Entonces ahí pues prima lo presencial. Y entonces quedaría lo virtual para más el día a día, ¿no? Las reuniones de seguimiento. También a veces con agentes externos, a muchos proveedores ya no se les ve en persona nunca. Sí. Y luego las cosas que son como de repetición, ¿no? Reuniones periódicas, etcétera, que te permiten, y esto siempre sale, evitar los viajes, ¿no? Esta sensación de la de viajes que me estoy ahorrando también sale muchísimo y tiene que ver con esta virtualidad. El formato que no se usa casi nada es el híbrido. Este se menciona muy poco. El híbrido, que sería unas cuantas personas estamos en una sala en la oficina y otras tantas están a distancia en la pantalla, ¿no? Porque tiene sus dificultades y lo perciben más difícil, ¿no? Más difícil de gestionar. Sí, es un poco encaje de bolillos, ¿no? Un poco por experiencia propia, o todos en un lado o todos en otro, pero cuando hay además sobre todo hay riesgo de desconexión, ¿no? Cuando tienes aparte en la lejanía y tienes ahí en la mesa a 4 personas físicamente, pues evidentemente la conexión no es la misma. Exacto. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para mantener a los que están online. Las conversaciones paralelas en persona son casi inevitables y harán mucho ruido. Es complicado, hay que reconocer que es complicado. Hace falta muchísima disciplina para que funcione una reunión híbrida, pero bueno, puede funcionar, ¿eh? Pero la realidad, y volviendo un poco al tema, es que hay más reuniones que antes, ¿no? Muchísimas más. Sí, no, totalmente. O sea, si antes se quejaban, ¿no? de que había muchas reuniones, con la pandemia crecieron muchísimo, lógicamente, ¿vale? Porque había que coordinar los equipos, que estaban cada uno en sus casas, las personas, o sea, todo esto hizo que hubieran muchas más reuniones, pero luego después de la pandemia lo que hemos observado es que se han mantenido. Y también una cosa curiosa es que en general, ¿no? Nos encontramos que los y las managers se quejan de que tienen muchas reuniones, pero hacen muy poco para reducirlas. O sea, lo dan ya como que ha caído del cielo, ¿no? O sea, que decir, tenemos muchas reuniones, nos quejamos mucho, pero no hacemos pocas cosas. Hay algunos managers que sí, pero en general hay una queja, ¿no? Bastante extendida, pero hay pocas actuaciones para decir, vamos a intentar reducirlas, ¿no? Entonces, y sobre todo los managers que tienen esa posición de mando intermedio, ¿no? Que por arriba les están poniendo reuniones y ellos también tienen que poner reuniones hacia a los que tienen por debajo, ¿no? En este sentido, o sea, los que están allí en medio es donde tienen más dificultades, ¿no? Para gestionar toda la cantidad de reuniones que tienen, ¿no? Porque al final el que está arriba de todo, pues bueno, pone las reuniones que quiere, pero no le ponen, ¿no? Claro. Y allí nos encontramos con estos dilemas, ¿no? También. Claro. ¿Y habéis identificado, o sea, cómo viven estos mandos intermedios, sobre todo estos que están en el sándwich, ¿no? Que siempre se habla? Sí. ¿Cómo lo viven? O sea, entiendo que con bastante dificultad, pero si habéis investigado este tema específicamente, o sea, ese mando intermedio que no sabe por dónde le llegan las reuniones, si tiene algunos problemas específicos, si tiene esa situación diferente que comentabas, si declaran algo que os haya llamado la atención en vuestro estudio. Bueno, la verdad es que es mucho, o sea, me estás preguntando por todo el estudio, Rafa. Vale. Pero pues yendo por donde quieras, Eva. Sí, alguna de las cosas, yo creo que precisamente a estos managers intermedios es muy curioso, ¿no? Porque dicen, bueno, y si tengo tantas reuniones, ¿cuándo trabajo? Entonces, entender que las reuniones
son como obstáculos al trabajo real, que ahí fuera hay alguna cosa que es el trabajo real y las reuniones no lo son. Ostras, dices, pero si reunirte es tu trabajo, ¿no? También, pero no lo viven así, ¿no? Entonces, esa sensación de que las reuniones me impiden ser productiva porque no son trabajo real, pues es muy chocante y es muy duro, porque eso seguro se vive con muchísima tensión, ¿no? O trabajo o me reúno, parece que son cosas contradictorias, ¿no? O incluso imagino que extenderán la jornada, ¿no? O sea, en ese dilema, claro, como no tengo tiempo, solo me estoy reuniendo, luego sigo trabajando para hacer mi trabajo, ¿no? Si tienes esa mentalidad, entiendo que eso también pasará, ¿no, Eva? Claro, entonces las reuniones es verdad que si se viven de esta manera, de algún sitio hay que sacar el tiempo para trabajar. También otras veces, o sea, ya hay muchos managers que tienen súper naturalizado el trabajar el fin de semana o incluso en reunirse con otros managers durante el fin de semana para preparar no sé qué que se está a punto de venir. O sea que el tema de las reuniones y la conciliación, pues también es un problema, ¿no? Claro, Pero vosotros, sí. perdona, No, que vosotros introducís el concepto este de tensiones, ¿no? Que es muy interesante, yo creo que muy ilustrativo, ¿no? La idea esta de que esta realidad pues genera tensiones, sobre todo en estos managers. ¿Cómo surgió la idea, ¿no? El concepto? Porque yo creo que es una de las ideas clave de vuestro estudio, ¿no? Este enfoque en tensiones. Bueno, yo creo que fue como bastante natural, ¿no? Porque de hecho cuando estábamos analizando, ¿no? las entrevistas a todos estos managers, nos dimos cuenta, ¿no? Que muchos de ellos lo verbalizaban como una tensión, ¿no? Como ahora comentaba Eva, ¿no? Claro. Me reúno o trabajo, ¿no? Cuando realmente las reuniones son de trabajo, ¿no? Pero no, esta es una tensión, ¿no? ¿La hago online o la hago face to face? O sea, presencial. Pues este es el tipo de tensión que nos encontrábamos, ¿no? Y en esto, pues esto es el enfoque que le hemos dado pues, a la investigación, ¿no? Que los managers y las managers se encuentran pues, con estas tensiones, ¿no? Tienen que decidir en estos temas, ¿no? Y bueno. ¿Y qué tipos de tensiones habéis identificado? Mira, una sería esta que comentábamos antes, ¿no? La reunión como una forma de hacer trabajo o al revés, como un obstáculo, ¿no? Pero otra sería, por ejemplo, el tema de los objetivos, ¿no? ¿Qué distintos objetivos persigo con las reuniones? Con lo cual les cuesta elegir el mejor formato, porque claro, si hago la reunión virtual me pierdo toda esta parte informal, pero gano, a lo mejor ellos lo perciben como que es más productiva una reunión virtual que una presencial. Entonces, es difícil elegir. Y otra, por ejemplo, sería también la cuestión del tiempo, porque ahora las reuniones se pueden establecer con muchísima rapidez, ¿no? Ya, oye, tienes 10 minutos, pum, y te cae una reunión, pero también, y ellos mismos quieren esa flexibilidad, pero por otro lado también quieren tener unos horarios como más estables para tener su tiempo profesional y su tiempo personal un poco más controlado, con lo cual tenemos otra tensión más, ¿no? Y estas son solo como las más generales. Luego hay otras tensiones específicas de las reuniones cara a cara y de las reuniones online. Porque probablemente habrán cambiado cosas, incluso la programación de las reuniones, ¿no? O sea, igual cuando tú tienes que hacer una reunión física de toda la vida, pues para empezar tenías una restricción que era que tenías que reservar la sala. Claro, ahora esto ya no lo tienes, ¿no? Tú puedes decir, pues hacemos una reunión nosotros en paralelo y hay infinitas salas donde nos podemos ir reuniendo, con lo cual casi, digamos, la limitación no está en los físicos, sino está en las personas. O sea, ya la persona tiene tiempo o no. Y claro, estamos en un proceso o en una situación que esto es muy interesante y nos lo comentaban el otro día, donde está llegando un cambio tecnológico que hasta nos puede llevar a un escenario donde esto ya no sea ni un límite, ¿no? Y tú puedas ir a una reunión, pero enviar a uno de tus avatares o agentes a otra, con lo cual esto, en vez de ir a menos, puede acabar yendo a más. No sé cómo lo estáis viendo vosotras. Sí. Bueno, perdona, Laura. No, perdón. A ver, lo que comentabas antes también, a ver, no solo es un tema de personas, también de documentación, ¿no? Por ejemplo, lo que nos han comentado, ¿no?
que, por ejemplo, en las reuniones online, claro, te permite compartir documentación, pantallas, etcétera, cosa que en las reuniones presenciales normalmente es un poco, antes era un poco más complicado, ¿no? Porque las salas, muchas de ellas tampoco estaban preparadas para con pantallas, para compartir, etcétera, ¿no? O sea que, y también si querías pues compartir documentación, la tenías que llevar impresa antes, o sea, todo un tiempo, tenían que estar mucho más planificadas, ¿no? O sea, lo que hoy en día nos encontramos con las reuniones online es que es esto, ¿no? Que con un clic montas la reunión, enseguida puedes compartir documentación, información, los asistentes pueden ser de todas las partes del mundo, etcétera, ¿no? Con el tema de la IA, pues bueno, aquí también se abre otro tema, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que tenemos que reflexionar es sobre todo para qué queremos estas reuniones, ¿no? Más allá de el rol de la tecnología, es para qué las queremos realizar. ¿Queremos un contacto de personas? ¿Queremos un contacto de avatares allí? O sea, ¿para qué queremos esas reuniones, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo creo que si tenemos claro para qué queremos esas reuniones, también tendremos claro qué rol juega allí la tecnología, ¿no? Me imagino, o sea, yo creo que para tener esta ya es una opinión más personal, ¿no? Si necesitas un avatar en esa reunión, pues puede que no hace falta que estés, puede que hay otra manera, ¿no? de poder enfocar aquella reunión o más que el objetivo de aquella reunión se puede realizar de otra forma, ¿no? También, pues esto también yo creo que también enlaza con todas las cuestiones del multitasking, ¿no? Que bueno, que muchas personas también nos han comentado, ¿no? Yo aprovecho las reuniones online, sobre todo porque las offline es más complicado, es mucho más visible, ¿no? Que si está realizando. En las reuniones se nota, ¿no? Sí. Y allí en el multitasking, ¿no? Dicen, bueno, pues aprovecho, sobre todo dicen, pues esas reuniones tediosas, esas reuniones que meramente son informativas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, allí pienso que el objetivo de la reunión, puede que no hacía falta que esa reunión o puede que ese miembro en concreto tampoco hacía falta que estuviera, ¿no? Si no aporta valor en esa reunión, ¿no? Y hay otras formas de aportar mucho más valor. No sé si Eva quieres añadir alguna cuestión. Sí, estaba pensando que respecto a esto que comentaba Rafa, ¿no? de que es muy fácil convocar a todo el mundo en una reunión online y tal, pero claro, esto te genera, la contrapartida es que cuando hay demasiada gente, una reunión virtual es difícil de gestionar. Sí. O sea, una reunión a 4 o a 5, pues aún sale bastante bien y estamos todos implicados en ella, ¿no? Pero cuando ya superas esta cifra, pues eso, la gente se desconecta. ¿Cómo genero unos turnos de palabra que sean pues ágiles, claro, ¿no? Que todo el mundo esté implicado, tal? Entonces, pues tenemos una tensión como muy específica, ¿no? De la tentación de convocar absolutamente a todo el mundo. Y luego, ¿cómo hago yo para gestionar eso? Que conste que una ventaja muy clara de las online es que han permitido reunirse a gente que antes no se reunía y esto está muy bien. Claro, en organizaciones que están geográficamente distribuidas y tienen, sucursales en toda España. Pues para un proyecto X que no hubieran pagado el viaje de todos los implicados, pues ahora en un momento se reúnen y resulta súper eficiente, ¿no? O sea, que tienen cosas muy, muy buenas en las reuniones online, pero bueno, hay que resistir a la tentación de convocar a demasiada gente. Claro. Y no sé, en vuestro estudio habéis visto si realmente, porque hay una sensación, ¿no? de que toda esta parte de la reunión Meetis online y sobre todo como con el pozo que nos dejó la pandemia, de que realmente se está sustituyendo o forzando los managers como esos encuentros antes formales de, oye, me levanto, salgo donde está el equipo y me acerco a ellos, y esto lo han cambiado por reuniones. Y claro, esto lo que ha generado es todavía mucha más reunión. No sé si habéis visto algo de esto en vuestras entrevistas, en vuestro estudio. Sí, ciertamente, ¿eh? O sea, muchas veces lo que se llama, se le llama reunión a muchos contactos que puede que tampoco es una reunión. No sé si me explico, ¿no? Sí. Antes era, oye, te acercas a la mesa de al lado y le dices, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va el proyecto? ¿En qué fase estás? Pues ahora le llaman reunión, ¿no? Claro. Yo creo que también aquí puede que se utiliza, puede que un poco de forma extensa, ¿no? Esa palabra para... es esto, ¿no? Para muchos contactos, hablar, muchas interacciones, ¿no? Que realmente son... Sí, o directamente, oye, veo que estás libre en Teams, te lanzo una llamada y no me puedes no cogerla, o sea. Claro, sí. Esta parte así espontánea aún se parecería, es difícil llamarla reunión, ¿eh? Se parecería al aproximarte al
a la mesa de alguien, así cuando a mí me viene bien, yo me levanto y me acerco al otro, y si al otro no le va bien, pues se fastidia porque ya me tiene allí, ¿no? Entonces, la parte online lo que puede es facilitar el bloquear, ¿no? Porque tú puedes decir cuándo estás disponible y cuándo no. Eso puede ayudar a gestionar tu tiempo profesional y evitar. Pero sí que es verdad que hay otro peligro, que es que en cuanto ya lo constituyes en reunión, parece que como mínimo tiene que ser media hora, por decir algo. Sí. Y las conversaciones breves a veces desaparecen, ¿no? Y eso tampoco tiene por qué ser así. Bueno, que esa es otra que seguramente la habéis visto, ¿no? Esta condensación, ¿no? De todo dura media hora, se hable de lo que se hable, ¿no? Y serán paradojas de todo el mundo corriendo a una reunión porque luego se tiene que ir a otra. Es lo que dice la máquina, ¿eh? O sea, porque tú media hora me parece la hora poco. de inicio y te sale la hora de final automáticamente media hora después. Bueno, eso no es el mejor de los casos, te lo digo de verdad, o sea, porque todavía hay muchas yo he dicho media hora por ser buena, pero muchas nos han comentado, no es que como ya te pone una hora, pues parece que tienes que estar una hora y dices, madre mía, una hora, ¿no? En esto sí que hemos encontrado diferencias también entre las reuniones online y las presenciales. Por ejemplo, las online son mucho más cortas. Claro. Es esto, son mucho más directas, mucho más al grano, realmente es esto, ¿no? O sea, como se programan de media hora o en una hora, o sea, se sabe que empiezan a una hora y terminan a otra hora. En cambio, por ejemplo, en las reuniones presenciales, los managers lo que nos comentan es que es mucho más difícil gestionar el tiempo, se alargan mucho más, ¿vale? Nos hemos encontrado un caso muy curioso, bueno, una entrevista, ¿no? Que nos decía que ya tenía programada con una secretaria que venía a la hora determinada. ¿Vale? En este caso era secretaria, pero podría ser un secretario, ahora que en temas de género, y entraba en la sala y decía, hola, bueno, es que la persona que está coordinando la reunión se tiene que marchar, y era para intentar que se terminara la reunión. Correcto, porque si no tenían, bueno, la gente allí se extendía. Sí, se iban por las ramas, hablaban demasiado, entonces decía, para controlar el tiempo, porque decía, yo no tenía tampoco, lo iba diciendo, pero tampoco me hacían suficientemente caso, tenía que venir una persona externa dentro de la sala a decir, oye, que tienes otra reunión, una excusa de este tipo, ¿no? O sea, realmente con las reuniones presenciales las reuniones son más largas, y también porque también hay otro tema que también son relacionado con los objetivos, ¿no? Que comentábamos antes, o sea, con los objetivos también son de hacer más equipo, pertenencia, etcétera, etcétera, pues son actividades normalmente más largas, ¿no? Muchas veces de brainstorming, bueno, hay otros tipos de objetivos, ¿no? Que también hacen que tengan más duración. Es que hay un concepto que es la reunión después de la reunión, que estos en la presencial se da, ¿no? En plan, y es muy valorado, ¿eh? Cuando se acaba la reunión, entonces viene en el pasillo de, oye, ¿esto que has dicho? Esto que has dicho no me acaba de parecer bien. Si es online y se corta y se ha acabado, el esfuerzo que hay que hacer para generar esta conversación posterior muchas veces no se hace, no es natural. Entonces se pierde también toda esta parte que ayuda a lo mejor a que los engranajes funcionen mejor en la organización. Sí, porque una curiosidad que igual se escapa del alcance de vuestra investigación, pero dado que las reuniones estas online, ¿no? Pues han proliferado tanto a partir de la pandemia, ¿habéis notado que de alguna manera han contagiado algo a cómo se hacen ahora las reuniones presenciales? ¿Se parecen más a las reuniones online o siguen haciéndose como se hacían antes y las reuniones online son un tema totalmente diferente? Yo creo que lo que sí que ha habido probablemente es una mayor tendencia a que haya políticas de reuniones o reglas, ¿no? De cómo hacer las reuniones, sean presenciales o sean virtuales. Y entonces, en cierto modo, las ha beneficiado a todas. En ese sentido, las presenciales probablemente sean un poco más eficientes de lo que eran antes, pero no tanto por parecerse a las online, sino porque la política de cómo hacer bien una reunión pues pide que sean más eficientes, que vayan al grano, que tengan un acta del día, yo qué sé, este tipo de cuestiones, ¿no? Esto sí que lo hemos visto. Y que de hecho,
es tener unas reglas o políticas para una buena política de reuniones, digamos, ayuda a superar muchos de esas tensiones que hemos mencionado. Es una de las mejores soluciones desde el nivel cuándo hay que hacer una reunión y cuándo, por ejemplo, hay que revertir a la comunicación asíncrona, de la que sabéis que soy muy fan. Hasta luego, bueno, vale, hemos decidido que sí tiene que haber reunión. Bueno, pues cómo hacerlo, a quién convocar, este tipo de cosas. Sí, porque nosotros, bueno, cosas que nos han comentado también sobre este tema de que hay quien ha percibido, pues por ejemplo, que ha habido mejoras en la puntualidad, ¿no? Pues como el online, tú tienes una sucesión de Teams o de conversaciones digitales que si tienes que acabar una hora porque te empieza la siguiente, básicamente por esto, pues la gente tiende a ser mucho más puntual, ¿no? Y hay quien dice que esto pues está observando como de alguna manera pues también se está trasladando a las reuniones físicas, de que ahora la gente pues llega más a la hora y también intenta ser más respetuosa con la hora de finalización. Pero vamos, me imagino que todo esto se irá... Una pregunta, ¿habéis encontrado algo más aparte de estas políticas que también puedan ayudar a las tensiones que comentabas? Así como, ¿quieres decir como sí, claro, soluciones, ¿no? Soluciones, ¿Qué exacto, hacen? sí, porque lo de la política es verdad, luego, claro, normalmente lo difícil es implementarlo y que toda la organización esté alineada con esas políticas, ¿no? Pero aparte de eso, si habéis observado, pues eso, algunos casos de gente que maneja estas tensiones y que también puede ser de ayuda para nuestros oyentes, ¿no? Que igual ahora están pensando, pues vendría bien tener soluciones a estos problemas. Exacto. Sí, a ver, aparte de las políticas, ¿no? De las reuniones, también lo que hemos observado son las personas también que cómo se organizan también su tiempo de trabajo. ¿De acuerdo? O sea, también se reservan unas franjas, ¿no? de horarias para decir, bueno, me concentro en las reuniones durante estos periodos, estos otros hago otras cosas que no sean reuniones. O sea, aquí también la gestión del tiempo personal también ayuda, ¿no? a gestionar toda esta cuestión. Pero esto es más personal, yo diría que más organizativo. ¿De acuerdo? También hay organizaciones que también han establecido pues, ¿no? de cuándo se pueden hacer reuniones y cuándo no, o sea, los tiempos, ¿no? de reuniones, pero en general con las entrevistas que hemos realizado, o sea, ha sido más un tema más personal, ¿no? Es decir, de autogestión, más que una política de momento de las organizaciones, ¿no? Y no sé si Eva... Sí. O sea, que al final hay un punto importante de cada manager, lo consciente que es de esto y de cómo lo maneja, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, hay un tema interesante, ¿no? que ha salido también, ¿no? de cómo se organizan también la agenda personal a partir de cómo se tienen las reuniones durante el día, ¿no? Entonces, hay algunos managers que nos decían, oye, pues mira, yo aprovecho, ¿no? esta hora al mediodía que no tengo reuniones, pues para irme al gimnasio, pues me permite también pues ir a recoger a mi hijo al colegio. O sea, aquí también hay todo un tema no solo de la gestión de la agenda profesional, sino también de la agenda personal, ¿no? Y cómo muchas veces para todos estos managers, ¿no? configuran toda esta agenda a partir de las reuniones que tienen en esa semana, ¿no? Entonces, esto también es bastante interesante. Ya os digo, ¿no? Pues sobre todo hay unos que van un poco más a decir, bueno, a partir de las reuniones que me ponen, yo me organizo, y otras personas que son como más proactivas y dicen, bueno, yo me establezco mi horario y a partir de aquí encajo las reuniones en el horario que a mí me convenga, ¿no? Adaptación al medio, ¿no? Esto básicamente se están cambiando las reglas del juego. Pues mira, yo tengo que sobrevivir aquí y ya me busco la vida. Porque, y me gustaría introducir un tema que yo sé que a Eva le gusta mucho, que es el tema del trabajo asíncrono, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué hacemos tantas cosas de manera síncrona que realmente podrían llevarse a cabo de manera totalmente asíncrona? ¿Es un tema cultural? Claro, es pura inercia, ¿no? Si nunca hemos trabajado de modo asíncrono, es un cambio muy fuerte, ¿no? Claro. Primero tienes que tener conciencia de que esa posibilidad existe, que yo creo que no la hay en muchos casos. Es decir, para mucha gente ver si un proyecto está avanzando bien o no, si es la reunión del lunes por la mañana. Y venga, y que cada uno vaya diciendo, pues yo estoy aquí, pues yo estoy aquí, pues yo... Y todo el mundo escuchando lo que están haciendo los demás, que no necesariamente necesitan saberlo,
y sobre todo que no necesitan saberlo de esta manera. Hay un montón de herramientas de seguimiento de proyectos en que cada uno entra cuando le dé la gana en qué estado está y se va viendo cómo vamos avanzando. Y todo el mundo puede acceder ahí. Es totalmente asíncrono, es súper informativo, no hay que acordarse de dónde estaba cada uno, lo tienes ahí escrito. Entonces, si no hay conciencia de que esta posibilidad existe, de que esta herramienta existe, luego la resistencia a aprender a usar la herramienta, son muchos cambios. O sea, lo entiendo totalmente. Pero yo creo que en algunas de estas cosas, por ejemplo, en el seguimiento de proyectos, cuando uno ya lo ha aprendido, no hay vuelta atrás, porque es muchísimo más eficiente. Pero hay muchas otras cosas que pueden ser asíncronas también. Y, por ejemplo, yo siempre defiendo que cuando tenemos que crear algo nuevo, un documento, ¿no? En mi caso, creamos muchos documentos. Oye, hagamos una reunión al principio para establecer por dónde vamos a ir y luego trabajamos en asíncrono sobre un documento compartido. Y vamos añadiendo los cambios, tal, y cuando llegamos a puntos de, aquí estamos chocando, no lo vemos, nos volvemos a reunir. Claro. Pero cada uno decide trabajar en ese documento en su horario, etcétera. Pero claro, es un cambio de mentalidad muy fuerte, ¿no? Claro, y al final ahí van asociados también temas de autonomía, de transparencia, o sea, claro, que hay un factor ahí también de cultura organizativa que tiene que estar abonado para que eso pueda funcionar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y para mí, dime. No, aquí luego probablemente también hay un tema de confianza, ¿no? Muchas veces, o al menos cuando nos encerraron, ¿no? Con la pandemia, muchos managers sintieron cierto vértigo al dejar de ver constantemente a las personas de sus equipos, ¿no? Cómo estaban trabajando, ¿no? Y a lo mejor en algún caso, pues las reuniones se convirtieron informalmente, no de manera formal, pero casi instrumentos de control. En vez de ponerte una cámara en tu casa para ver si estás trabajando, te monto una reunión y aunque no estés trabajando, me da la sensación de que lo estás haciendo porque te estoy viendo. Sí, esto, a ver, no era el objetivo del estudio, pero sí que allí vimos, ¿no? También los diferentes estilos de liderazgo de cada manager, claro, ¿no? El manager más controlador o más controladora, ¿no? Yo diría que en la pandemia lo pasó mal. Sí. Lo sufrió porque realmente no podía controlar, ¿no? Le daba la sensación que no controlaba a sus subordinados, y en ese sentido pues, ponían también reuniones sobre todo de seguimiento, de control, un poco para tener la sensación esa de control que comentabas, ¿no? Y en relación con la cultura, claro, aquí también es que, claro, la cultura no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Y nos puede parecer que ahora, ¿no? Que la pandemia, bueno, de esto hace ya mucho tiempo, pero tampoco hace tantos años. Y las culturas organizativas tienen una inercia, ¿vale? Que a no ser que cambies a todo el personal, pues bueno, hay todas esas inercias que hay que ir, pues bueno, cambiando el rumbo, ¿no? Y en este sentido, pues esto, ¿no? Las herramientas, ¿no? La digitalización, todo esto cuesta. Claro. Cuesta y no se cambia de un día para otro. Bueno, aunque sé que esto no lo habéis hablado en el estudio, pero creo que viene bastante también al caso, porque ya estamos entrando un poco también en estilos de liderazgo y temas que también tienen que ver un poco más allá de las reuniones, pero aprovechando que estamos hablando y que sabemos que todo lo que tiene que ver con el trabajo híbrido también son temas que trabajáis. Todo lo que estabas hablando me estaba resonando con el tema de las políticas de retorno a las oficinas, ¿no? Que tanto estamos escuchando últimamente y que, bueno, vemos también Eva que está publicando contenido en relación con esto, ¿no? Porque parece que puede haber como ciertos intereses de algunos managers que precisamente no quieren hacer estos cambios de mentalidad y cultura y que están llevando a que, pues bueno, ya no es que no se hagan reuniones híbridas, sino que no se haga nada en híbrido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿cómo lo veis desde este punto de vista? Y si quieres, Eva, te pregunto a ti directamente, sí. Porque, bueno, los que te seguimos también, pues bueno, vemos que incluso nosotros lo hemos analizado. Santi hace poco escribió también un artículo sobre el tema. O sea, ¿cómo estás viendo tú el tema este de oye, el trabajo híbrido está bien, pero hay que volver a la oficina? Yo, mira, sinceramente, desde el punto de vista de la evidencia empírica de una cierta calidad, no hay por dónde cogerlo. Es decir,
a estas alturas sabemos que el trabajo híbrido, que no hablo del teletrabajo al 100%, el teletrabajo al 100% es difícil, ¿vale? Y hay que plantearlo desde origen de una manera diferente. Pero es que el teletrabajo al 100% no existe, porque incluso las empresas 100% virtuales tienen presencialidad y para ellas es súper importante. Nos reunimos una semana cada 6 meses y aquello es lo más importante. O sea, el teletrabajo 100% no existe. Entonces, lo que existe realmente, lo que la gente quiere hacer, es teletrabajo parcial. 2 o 3 días en casa, 2 o 3 días en la oficina. Y esto, tenemos estudios de una calidad altísima diciendo que esto es más productivo. O sea, incluso que los managers que, entre comillas, lo han probado, pensaban una cosa del teletrabajo y después de probar este teletrabajo parcial, han mejorado su valoración del teletrabajo, aparte de productividad y estas cosas. Entonces, obviamente, la parte... O sea, no puedes atacar el teletrabajo por la productividad, no puedes decir, tenemos malos resultados, vamos a por el teletrabajo, todo el mundo a la oficina para mejorar los resultados. No, ya tenemos estudios que dicen que los que han vuelto a la oficina no mejoran sus resultados, ¿vale? Con lo cual, por ahí no hay por dónde pillarlo. Segunda opción, la cultura. Es que la cultura, estamos perdiendo la cultura. Perdona, o sea, con 2 o 3 días en la oficina, necesitas 5 días en la oficina para generar cultura. Si la cultura no es donde trabajas, la cultura es lo que haces, lo que comunicas, lo que recompensas, a quién promocionas. Y todo eso lo haces en presencial y lo haces online. Entonces, obviamente, te preguntas, tiene que haber otra razón. Y la razón más factible parece ser, uno, lograr que se te vaya gente en la organización sin tener que anunciar despidos, que sabemos que penaliza mucho cotizaciones, historias de estas. Y otra opción, las presiones inmobiliarias, ¿no? Las empresas asociadas al sector inmobiliario están haciendo una presión brutal para hacer quedar mal al teletrabajo. Como si, y sobre todo utilizando el discurso del teletrabajo a tiempo completo, que es absolutamente surreal, no es lo que hay. No es lo que hay en la vida real. Entonces, bueno, para mí, o sea, no es un discurso que no hay donde mantener, pero que la gente, como decía Laura, más controladora, que sería la tercera explicación, les hace sentir muy cómodos. Ya lo sabía yo que el teletrabajo no podía funcionar. Que esa le llamo yo la profecía autocumplida del teletrabajo no puede funcionar. Si yo creo que no va a funcionar, no me preocupo por dirigir bien al teletrabajo, no les doy recursos, no cambio mi manera de gestionar nada. No les doy tecnología. No les pues los hundo a los teletrabajadores, claro que no funciona, ¿no? Entonces, bueno, me has tocado una fibra sensible, Rafa, ya lo has visto. Bueno, pero creo que es un lujo que puedas comentarlo y creo que venía al caso justo con lo que ha comentado Laura, ¿no? O sea, que probablemente al final mucho de cómo nos reunimos en formatos híbridos tiene también que ver con cómo abrimos nuestra mentalidad como managers y nos adaptamos a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Sí. Solo un último inciso. Yo siempre digo que cuando el teletrabajo tiene una cosa muy buena que es que te obliga a hacer deliberadas, de forma deliberada, cosas que antes hacías sin pensar, ¿no? Y en cuanto tienes que pensar cómo hago la reunión, cómo la organizo o cualquier otro aspecto, piensas en ella y probablemente lo hagas mejor, ¿no? Entonces, para mí es un gran modernizador de la forma de gestionar las organizaciones. No, y que probablemente tiene más sentido en el tipo de trabajo que muchas empresas tienen hoy en día y muchos trabajadores, ¿no? Claro, claro. Bueno, tengamos en cuenta que en España como máximo puede teletrabajar una tercera parte de la población activa, tampoco estamos hablando de toda la población. Bueno, clarísimamente. Oye, y de cara a futuro, ya por ir cerrando, porque el tiempo pasa sin darnos cuenta, estaríamos conversando toda la mañana, pero no es posible. De cara a futuro, ¿cómo os imagináis que puede evolucionar, ¿no? las reuniones, ya no solamente con el estado del arte actual tecnológico, sino con todo lo que está viniendo y lo que nos promete que puede traernos sobre todo la inteligencia artificial al mundo del trabajo? ¿Cómo os imagináis ese escenario de futuro? Las reuniones dentro de 2 o 3 años. Bueno, a ver, yo aquí personalmente creo que va a haber una racionalización de las reuniones. O sea, yo creo que también se está viendo. O sea, desde la pandemia hubieron muchísimas. Yo creo que las organizaciones también se han dado cuenta, ¿no?, que hay demasiadas reuniones
ya no solo online o presenciales, de todo tipo. Yo creo que va a haber una racionalización y creo que la IA va a ayudar también a poder gestionar sobre todo, pues, por ejemplo, las actas, ¿de acuerdo? Los resúmenes, etcétera. Pero creo que no, o sea, para que la IA sea para hacer más reuniones en cantidad, no creo que sea, vaya, no creo que tenga ninguna lógica. Y la verdad es que me extrañaría que fuéramos hacia allí. Yo creo que más al contrario, ¿no? Iremos hacia una racionalización de las reuniones como un elemento de valor para la gestión de los managers, tanto de los que están arriba de todo como los que están en esas posiciones más de intermedias, ¿no? Laura, ojalá sea así, ¿eh? O sea, yo creo que la inercia va a haber un momento de locura, como pasó probablemente en la pandemia, ¿no? De repente tenemos una tecnología y todos aquí a explotarla al máximo, pero sí que es verdad que un poco en relación también a lo que comentaba Eva, probablemente la inteligencia artificial es un gran ayudador del trabajo asíncrono, porque muchos obstáculos del trabajo asíncrono tienen que ver con que hay que escribir mucho, ¿no? Entonces hay que redactar mucho, entonces la sensación es que trabajas más, ¿no? A veces las personas que no están acostumbradas a trabajar de una manera síncrona, cuando se les plantea esto es como, pero si es que esto hablando lo resolvemos en 5 minutos, pero entonces yo creo que ahí puede ser una buena palanca, pero claro, tienes que cambiar tu manera de trabajar, ¿no? Que al final, y esa es por una vía que yo creo que puede ser interesante. No sé cómo lo ves, Eva, por alusiones. Sí. Bueno, de hecho, me he cogido una cosa que comentabas, no tanto ahora lo de la IA, pero esto lo resolvemos en 5 minutos. Hay que perderle el tiempo, el miedo a eso. O sea que también hemos llegado a un punto que parece que si no convocas a alguien, antes te levantabas, te ibas a su mesa, que es algo súper invasivo, y todo el mundo le parecía estupendo. Ahora te tienen que pedir permiso para llamarte por teléfono, ¿no? Que sería esa conversación de esto lo resolvemos en 5 minutos. Eso sigue existiendo y es verdad, hay 1000 cosas que se siguen resolviendo en una conversación de 5 minutos y hay que normalizarlas otra vez. Lo que pasa es que a lo mejor por otros medios, ¿no? Que probablemente para mí no es la IA, sino levantando el teléfono, ni siquiera la videoconferencia, Simplifiquemos, porque es todavía más breve es el teléfono. Pero es que la gente no coge el teléfono, Eva. Ya, pero es que hay que normalizar. Claro, si es mi teléfono particular y me llama la empresa, probablemente no lo coja, También es normal que hay gente que no está dispuesta a atender con su teléfono particular llamadas de empresa. Pero eso es otro tema para otro día. Pero yendo a la IA, a mí una cosa que me parece fascinante es todo el tema de los idiomas. O sea, el poder mantener reuniones internacionales con fluidez, naturalidad, traducción automática. Yo creo que esto es maravilloso. Para mí es una cosa que estoy deseando, ¿no? Para eso queda bien poco, Eva. Sí, de hecho Microsoft ya lo ha anunciado, o sea que y vamos a ver como todo, o sea, es que hasta nuestras redes sociales, nuestros navegadores, todo se va a ver en el idioma que nos dé la gana. O sea, sobre todo lo que está mediado por un dispositivo, ¿no? Claro. Bueno, pues muy bien. Yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo como es habitual. Entonces, daros las gracias por... Si esto fuera una reunión, ¿cómo sería? Por suerte no lo es, Santi. Nada, daros las gracias, Eva y Laura, por haberos pasado por nuestro podcast para hablar de este tema tan interesante como son las reuniones y estas reuniones en modelos híbridos. Y nada, espero que nos volvamos a hablar más adelante cuando sigáis investigando. Seguro que tratéis algún tema que nos puede interesar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. A vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.